Asia-Pacífico en Natixis. Alicia, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy tenemos además un dato, antes de hablar, ¿no?, sobre toda esta situación, tenemos un dato que nos hace mirar precisamente a China, que es esa cifra sobre la inflación. Ha crecido más de lo esperado en medio de esos confinamientos y con esa cadena de suministros bloqueada. ¿Qué nos explica, ¿no?, esta subida de la inflación también en China y el impacto con ese contexto económico que intentamos describir? Exactamente, la inflación en China en abril ha aumentado hasta el 2,1%, desde el 1,5%. Obviamente, para los niveles en los que se encuentra en España, en Europa, en Estados Unidos, sigue siendo una inflación muy moderada. Pero hay que tener en cuenta que la palabra inflación en China es tabú, es decir, es siempre lo que ha generado conflictos sociales, problemas relevantes. Y esa inflación que vemos ahora viene sobre todo de los precios de los alimentos, que crecían negativo en marzo y de repente están aumentando un 1,9, es decir, casi 2 puntos porcentuales de aumento de precios de alimentos. Esto es muy importante porque reduce la capacidad de compra, como ha ocurrido también en España, pero reduce la capacidad de compra de personas que están confinadas en muchos casos y en algunos también perdiendo empleos y que no tienen la red social de apoyo que tuvieron pues, los trabajadores o incluso, digamos, los ciudadanos en su conjunto en España y en Europa. Entonces, esta pérdida de poder adquisitivo es mucho más importante en China de lo que podríamos pensar para el resto del mundo. Estamos ya con varias semanas de confinamiento, ¿no?, del lockdown que se está hablando en China. Incluso he leído que ha hablado la propia Organización Mundial de la Salud. Dice que esa política cero COVID de China es insostenible. Es un año importante también para Xi Jinping, para el gobierno. No esperamos de momento, o al menos de lo que nos llega a nosotros, es que no va a cambiar, ¿no?, esa política cero COVID que se está cada vez poniendo más en entredicho. ¿Cómo se está viviendo? Bueno, creo que no va a cambiar para empezar porque ese anuncio de la Organización Mundial de la Salud ha sido, digamos, sancionado y ya no es visible en ninguna de las redes sociales en China. Eso ya responde prácticamente a la pregunta y es que no se quiere saber o no se quiere dejar saber que esta política es insostenible. ¿Por qué? Bueno, yo creo que es una cuestión de mantener la misma línea que se había mantenido en contra de lo que había hecho Occidente, que fundamentalmente era, después de un confinamiento, empezar a abrir por motivos económicos, por motivos psicológicos, motivos sociales, y China ha querido mantener esa idea de que cualquier vida es más importante que cualquier impacto económico, pero en realidad habría mucho que decir sobre esto, porque obviamente también hay personas que pueden sufrir, de hecho a veces con su propia vida, ¿no?, de un confinamiento tan brutal. Para empezar, el acceso a los hospitales requiere un test PCR que es difícil de conseguir, en fin, digamos que no está claro que acabe ahí la razón, pero yo sí que creo que están asustados de lo que podría ser un impacto brutal de no confinar a la población en términos de colapsar las plazas de UCI, que son muy bajas en China, y que entonces se produzca pues eso, un pánico, ¿no?, por un número de muertes elevado. Y esto es lo que hace también el miedo, ¿no?, a la pandemia. Entonces yo creo que tienen que acabar de vacunar. Hay también un tema sobre la eficacia de las vacunas, pero desde luego acabar de vacunar a los ancianos y poco a poco mentalizar a la población de que al menos la Omicron no es tan peligrosa. Pero todo esto queda por hacer y yo creo que va a llevar tiempo y no se va a hacer, en mi opinión, antes de el Congreso en noviembre, donde el presidente sí será, sin duda alguna, o quizás con alguna duda, pero desde luego no muchas, pienso yo, ratificado. Sí, desde luego miramos a esa parte del otoño, ¿no?, para ver qué pasa con China.
Pero claro, mientras tanto, tenemos unos datos que empiezan a preocupar también en China y sobre el impacto que eso pueda tener para el resto de la economía mundial. También me llamaban la atención los datos de exportaciones que conocíamos hace unos días en mínimos desde junio de 2020. ¿Cómo estás viendo la evolución del comercio en el caso de China, de su relación con el resto del mundo? ¿Cuál es la situación de las compañías? Bueno, las exportaciones son importantes para China, pero ya, digamos, las ventas internas para muchas compañías son aún más importantes que las exportaciones. Pero a mí me preocupan las exportaciones para el resto del mundo. Pueden importarme para las empresas chinas, pero ahora estoy pensando en España, ¿no? Y yo creo que aquí hay dos temas importantes. Uno, esa caída de exportaciones podría ser por demanda, ¿no? Pues el mundo está empezando a crecer menos, Estados Unidos riesgo de recesión, en fin, todas estas cosas que leemos. Pero la pérdida de poder adquisitivo por el aumento de los precios de las materias primas, perfecto, eso es una historia, pero es que hay otra que sabemos que está ocurriendo, que son los cuellos de botella en las cadenas de producción, desde problemas en los puertos a incluso que las empresas, muchas, las fábricas han cerrado, ¿no? Hay 1.800 empresas en Shanghai que han conseguido crear una especie de sistema interno con sus empleados, digamos, que no salen de allí para producir. Pero no está funcionando del todo. Tesla ha vuelto a cerrar porque no acaba de poder producir así. Entonces, ¿qué significa? Que las exportaciones tan bajas muestran problemas de abastecimiento de cadenas de producción. También porque las importaciones chinas han caído aún más. Ya en marzo eran ligeramente negativas y en abril de nuevo, 0,1. Es decir, hay ese problema también, que no entran los bienes intermedios para transformarlos para que China nos los exporte. Entonces, ni exportamos a China, ni China consigue reexportarnos de manera que podamos controlar nuestra inflación. Son dos problemas, ¿no? El primero, más para Alemania, que es la que exporta a China. El segundo, más para nosotros, que somos los que importamos de China, España y otros países de la Unión Europea. Claro, ¿qué consecuencias estás viendo más allá, ¿no? de todo esto para el resto de la economía mundial? Hemos hablado mucho en las últimas semanas, nos planteábamos si todo esto nos iba a añadir más inflación todavía, de qué forma esas cadenas de suministro, como tú bien explicabas, pues van a seguir desabastecidas en muchos frentes, sobre todo el tecnológico, nos decía hace unos minutos un compañero de logística. Y claro, también, por ejemplo, leí ayer un informe de JP Morgan que decía China es ahora la principal amenaza para el crecimiento mundial. ¿Cómo estás viendo esa traslación, ¿no? de cadena en bloque de las consecuencias? Bueno, ya en abril recuerdo un artículo donde empezaba diciendo algo que a muchos no les gustó, porque era algo así como que, obviamente porque es difícil decir esto, es difícil decir que China es un shock mayor que Ucrania, porque desde un punto de vista militar, social, de migración, de un montón de otras cosas, no lo es. Pero desde un punto de vista económico, puramente económico, sí que lo es. Porque China exporta 1/3 de los bienes intermedios del mundo. O sea, es que no tiene parangón como tamaño del problema. Entonces, yo creo que sí que es un gran shock para la economía mundial. Obviamente, si China consigue abrir este confinamiento, ya tenemos Shanghai y ya Pekín está al 20% de la movilidad pre-COVID, solo el 20%. Pekín, Shanghai está al 2%. O sea, son enormes ciudades. Es verdad que después Chongqing, Sichuan están igual que en 2019. Pero claro, estamos hablando de que más del 40% del PIB de China está de capa caída, o sea, casi sin movilidad. Entonces, esto es un gran shock para la economía mundial, si no se soluciona. Y estamos llegando a mitad de mayo y estamos así. Es decir, que yo lo que espero es que, aunque se mantenga la política COVID, cero COVID dinámica, se entienda que no a este nivel
de reducción de la movilidad. Es decir, que se mantenga como principio, está perfecto, pero que se abran, sobre todo en la producción de manufactura. Estoy pensando en el resto del mundo. Obviamente lo siento por los ciudadanos chinos, pero desde un punto de vista de cadenas de producción, de inflación, lo que necesitamos es que China siga produciendo y exportando. Y para eso necesitan abrir, al menos para crear esos círculos cerrados y que las empresas chinas pues sigan con su trabajo. Si no, más allá de que para nosotros será terrible, China podría entrar en recesión. No son las cifras que barajamos ahora, para nada. Nosotros aún tenemos un crecimiento de alrededor del 4%, por debajo del crecimiento esperado por las autoridades chinas. Pero de ahí a que China entre en recesión es algo jamás visto. Y por eso digo que es el mayor shock, estoy de acuerdo, el mayor shock de la economía mundial. Y esto es algo que ya digo que reflejé en un artículo hace más de un mes, porque realmente el tamaño lo justifica. Es decir, un problema de ese tamaño en un país como China es un shock enorme para la economía mundial. Pues nos quedamos con esa alerta. Alicia García Herrero, desde Natixis. Como siempre, un placer. Muy buenas tardes. Gracias. La alerta de China sobre el crecimiento económico mundial en